La región de la Pampa húmeda exterior alberga tierras fértiles y suelos inundables en las márgenes del río Salado, escenario que cobija a nuestro pueblo, fundado hace 151 años. Hay registros de la existencia de población humana en los actuales territorios de Castelli desde el siglo XVIII. Se trata de las naciones originarias de los Pampas, tribus de cazadores nómades de venados, ñandúes y guanacos. Por entonces, esta zona era conocida como la Campaña y reinaba un contexto de enfrentamiento entre el invasor español y los pueblos nativos de la zona. Hacia el año 1740 nacía la primera reducción jesuítica de aborígenes al sur del río Salado, a cargo de los misioneros de la Compañía de Jesús, una acción que implicaba la introducción del modo de cultura cristiana occidental a vastos territorios poco poblados. Una población de Castelli que se inicia en 1750 con los primeros padres jesuitas que se instalan en nuestro territorio y forman una misión donde van a estar alrededor de 20 años. Bueno, esa fundación de la misión jesuítica Nuestra Señora de los Indios Pampas va a tener dos ubicaciones, una en lo que eran los territorios de Gervasio Rosas, en el Rincón de López, que se tiene que trasladar por las diferentes inundaciones y continuas inundaciones que tenía por estar tan cerca del río Salado, y la otra, que es la que dura más tiempo en formación y concreción, que es la que está en lo que se llama hoy la reducción jesuítica, la estancia de la reducción, que van a estar hasta que son expulsados por las autoridades españolas en 1776. Anteriormente ya habían tenido que abandonar definitivamente ese lugar porque tenían malones permanentemente de los indios pampas, más allá que algunos habían sido tratados y habían logrado lograr las construcciones, trabajar. Acá en la sala tenemos muestra de de ese trabajo hecho por los padres jesuitas y los aborígenes de los indios pampas de aquella época. En la amplia bahía de San Borombón se encuentran comprendidos tres célebres rincones. Hacia el norte de la Ensenada, el Rincón del Noario. En el centro, el Rincón de Viedma. Y al sur del Salado se inicia el Rincón de López, en principio conocido como Rincón del Salado, en el partido de Castelli, obedeciendo el nombre al colonizador Clemente López de Osornio. Estos rincones o rinconadas permitían encerrar la hacienda cimarrona ante la carencia de cercos de alambrados, a la vez que actuaban como verdaderas defensas naturales contra el ataque indígena. Cuando se van los padres de acá del territorio de Castelli, va a tardar un par de años, unos cuantos, en volver a haber pueblo, a tratar de que estas tierras se vuelvan a poblar. Eso va a pasar recién en 1856, cuando hay un decreto de que había que formar un puerto en la boca del Salado. Ese puerto y esa ciudad se iba a llamar Villa Castelli, en los territorios también de Gervasio López. Ahí es cuando se empieza a intentar formar un pueblo, hay batallas con el ejército brasilero, digamos, la boca del Salado fue una gran fuente de historia en aquellos años. Ese decreto de formación de la Villa Castelli no se logra y recién en 1865, el 31 de agosto, es cuando se hace el decreto por el gobernador Mariano Saavedra, donde sí se establece que acá, en esta zona que se reparte el partido de Tordillo, se dan las coordenadas, que sería donde estamos hoy acá en Castelli, se entablaría un pueblo. Después, con el correr de los años, va a comenzar a haber una disputa entre Taillades y Guerrero, en donde se iba a emplazar el pueblo, el ejido urbano. Esto va también a llevar unos cuantos años, porque venían agrimensores, medían, se fijaban si la altura de los terrenos eran las convenientes. Los dos habían hecho como ya pasaba el ferrocarril, unía Chascomús y Dolores, entonces los dos habían hecho sus estaciones de tren, Taillade, donde estamos hoy, y Guerrero, cerca de cerca del río Salado. Por tiempo, órdenes, termina ganando Taillade, esa denominación de que el centro agrícola fuera acá, emplazado en este territorio. Acá también estaba la primera escuela, el Asilo Santa Isabel, que hemos sabido, de acuerdo a las diferentes investigaciones, que se
que ese asilo se crea por una epidemia de cólera, que muchos niños quedan sin padre, entonces bueno, se crea ese asilo para que los niños tuvieran un lugar donde vivir y obviamente se les enseñan las primeras letras y bueno, de ahí comienza la primera escuela. En una foto que también está expuesta hemos descubierto la fecha de fundación de la escuela porque hay un pizarrón donde se le agradece a Mariano, a un Mariano que es el fundador de la escuela, que es el 1 de abril. Entonces, digamos, la escuela 1, que no tenía su fecha concreta de fundación, la sacamos de una foto. Después buscamos, a eso obviamente más allá de la foto, buscamos en el archivo de La Plata, de la provincia, y sí corroboramos que exactamente la escuela había sido fundada en esa fecha, y bueno, ya la escuela tiene ahora su fecha de fundación. Bueno, en esa escuela se enseñaba todo, no solo a leer y escribir, sino manualidades, a los chicos se les enseñaba a armar sillas, carpintería, a las nenas costura, digamos, bueno, era un asilo, ellos vivían ahí, bueno, se les enseñaban muchísimas cosas como dándoles armas para el día que ya no estuvieran ahí adentro. Bueno, después, con el transcurso de los años, bueno, se termina, como te decía, emplazando el ejido urbano cerca de la estación Taillade, que va a cambiar su nombre a Castelli para que no hubiera error en la correspondencia sobre todo, y queda Castelli, bueno, en honor al prócer Juan José Castelli, el nombre de nuestra ciudad. Los territorios que pertenecieron a Guerrero se va a conformar en lo que hoy es Pueblo Nuevo, y así, bueno, se va a formar nuestro partido, bueno, que ya va a cumplir 151 años. Los agrimensores lo que hicieron fue medir las alturas de los terrenos, por eso es que se emplazan acá, porque sería como la parte más alta, aunque según está buscando en información, lo más alto es Pueblo Nuevo, no acá, pero bueno, porque Taillade ganó en la donación de los terrenos para la construcción de la casa municipal, de la policía, de la escuela y de la plaza, entraron antes los papeles a gobernación que de los de Guerrero, gana que el emplazado urbano se hiciera acá. Pero sí, digamos, en realidad lo que se hizo fue buscar el territorio más alto y no estar cerca de las orillas del río para evitar lo que le pasó a los padres jesuitas, tener que trasladar posteriormente sus viviendas por el tema de las inundaciones. Desde su descubrimiento, el río Salado fue cruzado a través de vados conocidos como pasos, sobre todo cuando las aguas corrían caudalosas. Los más célebres han sido los pasos del Callejón y de la Postrera. Castelli tuvo en estos 151 años muchos hechos históricos muy importantes. Por ejemplo, La Postrera, una estancia que está a orillas del río Salado, fue uno de los lugares donde todas las tropas que pasaban hacia el sur de la provincia paraban, tanto de ida como vuelta, del lado de, digamos, cuando venían para acá en la azotea grande del otro lado del río, esperando que el río bajara, o si estaba abajo, para cambiar caballos, poder comer, era un almacén de ramos generales, y de este lado del río Salado teníamos La Postrera, que era más o menos el mismo servicio, y tenía otros pasos también el río Salado, pero bueno, La Postrera era lo más bajo, por eso ahí podían pasar los caballos andando, no había puentes en aquella época, y bueno, poder llegar a pasar hacia el sur del río Salado era todo realmente algo que no sabían qué les pasaba, porque era todo terreno totalmente dominado por el aborigen. Dolores, si bien se funda en 1817, va a tener muchos años de no haber población, porque la población concreta recién va a instalarse en 1821. Entonces, del 17 al 21 eran poca población que había en esta zona. Nosotros pertenecíamos al partido de Tordillo, pero era demasiado grande y se divide en lo que recién en 1865 lo que va a conformar el partido de Castelli. Vivir en este lado no era fácil, porque bueno, del lado del norte del río Salado era más fácil llegar a Buenos Aires, o tenías la gobernación, que en esos momentos era Chascomús, que primeramente vamos a pertenecer a la gobernación de Chascomús, y después vamos a hacer un partido aparte, bueno, recién formado en 1865. El decreto firmado por Juan Manuel de Rosas el 25 de diciembre de 1839 había dividido a Dolores en 3 partidos, naciendo así los de Tordillo y Pila, que años después
cederían parte de su extensión para la creación del de Castelli. Tras la caída de Rosas en 1852, el nuevo gobierno impulsaba la expansión territorial mediante la fundación de pueblos. El 3 de junio de 1856, el gobernador Dr. Pastor Obligado dictaba el decreto que disponía a fundar un pueblo en la margen derecha de la desembocadura del Salado, en tierras cedidas por Gervasio Rosas, con la finalidad de habilitar un puerto que permitiera el comercio interior y exterior. Se llamaría Villa Castelli, como homenaje al prócer de la gesta de Mayo, el doctor Juan José Castelli. La idea de formar el partido en 1856 es la idea de que hay mucha producción agrícola ganadera de este lado del río Salado. Entonces lo que se pretendía era un puerto. Y obviamente el puerto se iba a hacer en la desembocadura del Salado, en las tierras de Gervasio López, y ahí obviamente la ciudad iba a estar alrededor de ese puerto. Nosotros acá en el museo tenemos un mapa que es mucho posterior, que es de 1917, que tiene el puerto marcado. Pero bueno, las políticas nacionales sobre todo no permitieron la creación de ese puerto. Gente de muchos años después dice que en la desembocadura estaban los materiales para hacer el puerto en la boca del Salado, pero perdía mucho poder económico Buenos Aires, porque fíjate vos que con el transcurso de los años, todo el sur de la provincia de Buenos Aires hubiera venido a llevar sus productos a este puerto y no a Buenos Aires. Entonces el poder económico y político que tiene Buenos Aires se vería un poco en decadencia. De hecho, con el paso de los años se creó el puerto de Lavalle, pero no tuvo, por la época en la que fue creado, el poder económico que hubiera tenido el de acá, porque el de acá tiene las aguas bien profundas para el acercamiento de los barcos y todo. Era un gran proyecto y que hubiera hecho de Castelli una ciudad mucho más grande, pero bueno, no tendríamos la tranquilidad que tenemos. Sumando como todos los años, este año vamos a tener una muestra que es choque de culturas, los aborígenes hasta los primeros habitantes, que son muestras de fotos del señor Hernán Cuadrado Cortés, que es de la ciudad de Mar de Ajó, y bueno, nos ha prestado su registro fotográfico. Él es fotógrafo documentalista, desde chico ha vivido muchos años en el campo, acompañado a su papá, que es historiador, y bueno, ha hecho esta compilación de fotos, y bueno, nos ha cedido esas fotos para que las presentemos acá en Castelli como festejo de nuestros 151 años. Va a estar acá en las instalaciones del museo. El museo se encuentra abierto todos los días, de lunes a lunes. De lunes a viernes está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados y domingos está abierto de 2 de la tarde a 7, por ahora, que es horario de invierno. Después, bueno, en verano veremos cómo modificamos los horarios, pero bueno, a toda la población que quiera venir a visitarnos, acá estamos.